Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, un inmigrante alemán, y de la oaxaqueña Matilde Calderón. Desde niña, Frida tuvo que convivir con el dolor y la enfermedad cuando apenas a los 6 años contrajo poliomielitis. Años más tarde, ya en su juventud, un trágico accidente la llevó a enfrentar más de 30 operaciones en toda su vida. Esto la obligó a permanecer largos periodos en cama, escribiendo y pintando su interior. Su terrible y doloroso mundo. El mundo de Frida Kahlo. Tuvo 2 tíos que murieron de tuberculosis. El papá, según los datos de la historia clínica, era epiléptico. Tuvo un hermano que murió a los pocos días de nacido. La mamá en un momento dado demostró cierta inestabilidad emocional porque sin motivo tuvo ataques parecidos a los del papá. Así es que, pues, no ha de haber sido fácil tampoco su infancia. Tuvo un ataque de poliomielitis. En realidad ella arrastró una, ¿cómo podría yo decir? Una minusvalía, una leve minusvalía a lo largo de toda su vida. Mi abuela estaba parada en la puerta en la ventana que esperaba a mi tía siempre para cuando llegaba de la escuela. Sí. Y un día, de pronto, dijo, ya chocó Frida. Ella tenía premoniciones, no sé, sí. Sí, y entonces fue horrible. El tubo del camión la atravesó. Yo digo, peor que espada al toro porque le atraviesa la pelvis, la columna, la matriz, todo. Tuvo una herida penetrante que llegó hasta la vagina y lastimó uno de los labios de la vulva, ¿no? Se recuperó de eso, pero no. Posteriormente ya se casó con Diego y al primer año de matrimonio se embarazó y un médico, cuyo nombre omito, le provocó un aborto. Frida sufrió brutalmente porque para ponerle el corsé de la pelvis al cuello, la colgaron del cuello por horas y horas hasta que secara. Es que era un corsé espantoso porque eran varillas de fierro, forradas con venda o con tela, una tela especial de esta tela adhesiva, y le apretaban horrible, ¿no? Y además se lo tenía que amarrar. Porque como no tenía dinero la familia Kahlo para los tratamientos todavía primitivos, de modo que Frida se acostumbró a los hospitales. La operaron 1000 veces, por decir algo, muchas veces, aquí y en Estados Unidos. Y yo creo que hubo errores a veces en las operaciones. Pero en el 46, apenitas terminando la guerra, los médicos empezaron a ejercitar ya fuera de los terrenos de guerra lo que eran los nuevos injertos. Venían tantos de los frentes de guerra con cuestiones rarísimas para retar a la traumatología. Entonces un médico norteamericano le propone injertarle vértebras. Hoy eso se hace para un traumatólogo con la mano en la cintura, pero entonces era un riesgo muy grande y a Frida se le pudrieron las vértebras. Entonces me contaba Cristina cómo le inyectaron morfina en cantidades excesivas y que ella recordaba perfectamente el día que Frida empezó a ver elefantes, arañas gigantescas y todas estas cosas por las paredes del sanatorio, de ahí para el Real. En lo que Frida era absolutamente excepcional es que cerraba la puerta a la compasión y de hecho también cerraba la puerta a la autocompasión. A mí me pareció muy guapa, era una gente muy atractiva y era para mí más interesante porque no era una belleza convencional ni nada. Tenía muy bonita figura, lo que pasa es que como siempre se vestía con la ropa de tehuana. Cuando ella se casó con mi padre, pues a ella le sirvió un poco porque siempre tenía complejo por la pierna que tenía más delgada, ¿no? Yo creo que no era bonita ni guapa, ¿no? Pero tenía carisma.
cuando de pronto subían a adornarla y a peinarla y a dejarla con su cabeza, con flores, entonces daba golpe, daba golpe. Cuando ella fue a París, que ella expuso en la Galería Pierre Coll, entonces creó el Vogue, una revista, creó un vestido que se llama la robe Madame Rivera, que era el vestido de tehuana clásico, el huipil, las enaguas y la cantidad de joyas, que en el caso de Frida eran muchísimas piedras, pero piedras, o sea, de veras, no diamantes, ¿no? Había adoptado la ropa mexicana como una característica de recuperación de lo nacional, de manera de señalar la disidencia respecto a lo que era la uniformidad en la moda. Frida se ponía un tocado y era un ser así increíblemente poético. Era un quetzal, era un colibrí, era, no sé, un pájaro encantado, digamos. Tenía como en los retratos de Estrada del siglo pasado, las señoras casi todas, si ustedes se fijan en esos retratos de esa época, tenían bozo pintado, o sea, un bigotito, porque a muchas mujeres les salía eso. Y desgraciadamente no puedo decir la frase aquí porque es media impúdica. Cabe. Pero decían, mujer con bozo sabroso. Y veía que de veras que el bozo le daba un cierto atractivo misterioso. Pues como una Gioconda con bigotes o algo así, ¿no? Si no hubiera tenido ese rostro tan especial, no se hubiera autorretratado tantísimas veces como lo hizo. Entonces no tendríamos Frida Kahlo. Frida es el autorretrato en sí mismo y uno puede gustar más de unos que de otros, pero lo que es claro es que ella se retrata a sí misma para, de alguna manera, al mismo tiempo que encuentra una fuente expresiva, una forma expresiva que le es absolutamente propia, enfrentarse al dolor en diversas instancias. Frida era muy narcisista, era muy yo, muy ególatra y bueno, no tengo que decirlo, si se pintó nada más 80 retratos, pues es por algo, ¿no? Eso sí que no lo admito, no era. Cuando empezamos a ver sus cuadros por esa época, que eran unos cuantos, sobre todo me llamó la atención el Venadito, que creo que sigue siendo para mí el cuadro más extraordinario de una obra muy importante. Veíamos una sensibilidad distinta que en ese momento no supimos calificar, salvo Luis Cardosa de Aragón y unos cuantos más. Era muy difícil situar a Frida, pero lo que quedaba claro es que ese autorretrato no venía de la vanidad, sino de la necesidad de exorcizar el dolor y de concentrar todo en un punto de vista que tenía sus rasgos. Es decir, la Frida del aborto, de los autorretratos notables de ella como chiquita, el primitivismo con que retrata a uno de sus grandes amigos y médico de confianza, el doctor Eloéser, y ya después todo lo que deviene